Bien, arrancamos entonces con sistema reproductor, unidad número 28. La reproducción es el proceso por el cual se pueden formar nuevos individuos. Obviamente, en el proceso de la reproducción se le pasa a la descendencia características heredables, que a veces pueden ser ventajosas o a veces pueden ser perjudiciales. Y entre los animales, la mayoría de los vertebrados se reproducen en forma sexual. Entonces, como ya dijimos, en el proceso de reproducción sexual, nosotros vamos a incluir a su vez dos procesos. Por un lado, la formación de gametas, y por otro lado, el proceso de la fecundación. Los gametos se van a producir en las gónadas, es decir, en los testículos, en el macho, y en los ovarios, en las hembras. Y como dijimos, el espermatozoide es la gameta masculina, y el ovocito o ovocito es la gameta femenina. Los espermatozoides, entre otras tantas diferencias que tiene con los ovocitos, es que los espermatozoides son móviles, mientras que los ovocitos son inmóviles. Por lo tanto, es el espermatozoide el que va en busca del ovocito. En muchos invertebrados, también en las plantas, las generaciones no se superponen. En cambio, en los vertebrados, el padre no solamente que sigue viviendo después de producir a su progenie, sino que lo necesita porque justamente hay un intenso cuidado parental y sin este cuidado del padre la mayoría de la descendencia no podría sobrevivir. Entonces, como dijimos, en la mayoría de los vertebrados la reproducción es sexual. La reproducción sexual involucra formar gametas por un proceso de meiosis y fecundar, que es la unión de la gameta femenina con la gameta masculina, para formar lo que se llama un huevo o cigoto. Los que se reproducen en forma asexual lo hacen por un proceso de mitosis. Entonces, cuando nosotros hablamos de fecundación y hablamos de la unión entre la gameta femenina y la gameta masculina, esa fecundación puede ser interna o puede ser externa. Entonces, en la fecundación externa es cuando la gameta femenina y masculina se unen, se fusionan fuera del cuerpo de la hembra. Por ejemplo, esto pasa en los invertebrados, en los anfibios y en la mayoría de los peces. En cambio, la gameta femenina y masculina pueden unirse dentro del cuerpo de la hembra y eso se llama fecundación interna. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en los mamíferos, en las aves y en la mayoría de los reptiles. Entonces, esta es una clasificación de los animales teniendo en cuenta su fecundación, es decir, dónde unen su gameta femenina con su gameta masculina. Pero también podemos clasificarlos teniendo en cuenta su desarrollo. ¿Qué quiere decir? Bueno, una vez que se unió la gameta femenina y la gameta masculina, ¿dónde se desarrolla ese huevo o cigoto? Entonces, clasificamos a los animales en tres grupos: ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. Repito, esto está relacionado con dónde se desarrolla el huevo que se formó. Entonces, en los ovíparos, que es lo que ocurre en las aves, en la mayoría de los reptiles y en los mamíferos monotremas. Para el que no sabe, los mamíferos monotremas son un tipo de mamífero que pone huevo, que tienen características distintas a la de los mamíferos como nosotros, a los mamíferos placentarios o a los mamíferos marsupiales. Estos mamíferos monotremas, como por ejemplo el ornitorrinco y la equidna, forman parte de lo que nosotros llamamos ovíparos. Entonces, ¿qué significa esto? La gameta masculina y la gameta femenina pueden unirse interna o externamente, pero el desarrollo de ese huevo o cigoto se va a producir fuera del cuerpo de la hembra, pero dentro de un huevo.
Ese huevo se llama huevo amniota. Es el típico huevo que nosotros vemos, por ejemplo, de la gallina, que tiene una cáscara que lo protege, que dentro tiene una cámara de aire. Bueno, ese huevo es el típico huevo amniota, es decir, además de tener una cáscara y un montón de membranas que van a estar rodeando a ese embrión, porque justamente es el lugar a donde se van a producir el desarrollo de ese futuro embrión. Entonces, en este caso directamente, la hembra une, ya, porque a ver, las gametas pueden unirse fuera o dentro del cuerpo de la hembra, pero el desarrollo va a ser dentro de un huevo fuera del cuerpo de la hembra. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en los ovovivíparos, fíjense que es una mezcla del nombre ovíparo con vivíparo, en los ovovivíparos la fecundación es dentro del cuerpo de la hembra, o sea que la gameta masculina y femenina se unen dentro del cuerpo de la hembra, pero el desarrollo es interno, pero ojo, ¿por qué? Porque se desarrolla en el oviducto de la hembra, pero la hembra solo protege. ¿Qué quiere decir esto? La hembra no nutre ni interviene en el desarrollo de ese embrión. Simplemente aloja el embrión en su oviducto, pero no interviene ni en su nutrición ni en su desarrollo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en anfibios, en reptiles y en algunos peces. Y por último, tenemos los vivíparos. Los vivíparos tienen fecundación interna y acá sí el desarrollo se produce dentro del cuerpo de la hembra. Acá sí la hembra lo nutre, la hembra interviene en su desarrollo. De hecho, en cuanto la hembra deja de nutrirse, el embrión empieza a correr riesgo de muerte, porque depende exclusivamente de los nutrientes que su madre le aporta. Entonces, en este caso tenemos algunos peces óseos y cartilaginosos, y los mamíferos marsupiales y los mamíferos placentarios. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros somos un mamífero placentario, es decir, el embrión se desarrolla por completo dentro de la placenta, dentro del cuerpo de la hembra, y cuando la hembra pare una cría viva que ya está completamente desarrollada. En cambio, en los mamíferos marsupiales, que también pertenecen a este grupo, el embrión, la mayor parte de su desarrollo lo completa dentro del cuerpo de la hembra, pero luego el embrión nace y termina de desarrollarse dentro del marsupio, que es esa bolsa que tienen, por ejemplo, los canguros o los koalas. Entonces, en ese caso, el desarrollo del embrión se completa en el marsupio. De cualquier manera, se considera que son vivíparos porque la hembra interviene en la nutrición y en el desarrollo de ese embrión que se formó, a diferencia de lo que pasa con un ovovivíparo, que la hembra no interviene en el desarrollo ni en la nutrición de ese embrión que se formó. Entonces, existe algo que se llama plasticidad sexual. Nosotros hasta acá hemos visto, bueno, la hembra tiene gametas femeninas, el macho gametas masculinas, pero la realidad es que en los últimos años se estudiaron vertebrados no mamíferos, principalmente un grupo de peces que se llama peces teleósteos, porque son peces que tienen esqueletos óseos, y se descubrió algo muy interesante. Se descubrió que tenían plasticidad sexual. ¿Qué quería decir? Que pueden cambiar de sexo. Y esto está regulado por factores genéticos, factores ambientales y factores fisiológicos. Entonces, por ejemplo, esto es una ventaja que asegura mayor éxito reproductivo a los individuos que portan o que contienen esta plasticidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno de los ejemplos más comunes de peces que tienen plasticidad sexual es el besugo, que es un pescado que se suele consumir mucho acá porque habita en las costas de mar argentino.
Entonces, el besugo es una de las especies que puede tener justamente este cambio de sexo antes de que nosotros lo podamos comer, diríamos. También hay otros como, por ejemplo, un pez que se llama anguila de agua dulce, que en este caso tiene dos tipos de machos diferentes. El macho que toda su vida tuvo el mismo sexo, o lo que se llama el macho que proviene de una reversión sexual porque antes era una hembra. Entonces, todos estos casos que hemos estado mencionando son casos de hermafroditismo. ¿Qué quiere decir? Que ya sea que el individuo tiene ambos sexos o en forma secuencial, es decir, que en un momento tiene un sexo y después tiene otro, son casos de hermafroditismo. Por el contrario, hay peces que siempre mantienen su sexo, es decir, que siempre son hembras o siempre son machos, y a eso se les llama gonocóricos. Entonces, claramente, este proceso de plasticidad sexual está controlado por factores ambientales, pero sobre todo por factores genéticos y por factores fisiológicos. Ahora, claramente esto le da un éxito reproductivo mayor. El poder cambiar de sexo le brinda al individuo que lo puede hacer, diríamos, un éxito reproductivo. Vamos a arrancar con el aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino va a consistir en órganos sexuales primarios, que son los testículos. ¿Por qué son importantes o por qué son primarios? Porque es donde se produce la testosterona y es donde se van a producir los espermatozoides. Y órganos sexuales secundarios, que son órganos que le van a permitir, por ejemplo, al macho copular, como por ejemplo el pene, o conductos genitales y excretores, que es por donde se van a volcar, por ejemplo, o van a madurar los espermatozoides, y glándulas anexas, que son tres: próstata, vesícula seminal y glándulas de Cowper o bulbouretrales, que son glándulas que van a producir el líquido que va a formar parte del semen. Ya vamos a ver que el semen está formado por células, que son los espermatozoides, y un líquido que es producto de la secreción de estas glándulas anexas. Es una combinación de las secreciones de las glándulas anexas. Entonces, vamos a arrancar primero con los testículos. Antes de eso, miren, esta es más o menos una imagen lateral de lo que vendría a ser el aparato reproductor masculino. Si nos fijamos, tenemos, estos son los testículos. Los testículos se encuentran en una bolsa, en un saco, que se llama escroto. Esos testículos se encuentran por encima con tubos enrollados que se llaman epidídimo. Ya vamos a ver la importancia que tiene ese epidídimo en los espermatozoides. Tengo el pene, que es el órgano copulador, en cuyo interior tengo la uretra, que es la salida del sistema reproductor y del sistema excretor. Es decir, fíjense que, por ejemplo, acá tengo la vejiga, que es por donde se almacena la orina, y fíjense que esa vejiga se vuelca en la uretra. O sea que la orina va a salir por acá y el contenido va a salir por la uretra. Pero a su vez, si me fijo, también los espermatozoides, por ejemplo, se van a producir acá, van a pasar por este conducto, ya lo vamos a ver, que se llama vaso deferente, y se van a terminar volcando en la uretra. Lo mismo va a pasar con la próstata, que va a producir sus secreciones y la va a volcar en la uretra, la vesícula seminal, que va a volcar su secreción en la uretra, y la glándula vulvouretral, que va a volcar su secreción en la uretra. Entonces, por eso decimos que es la salida del sistema reproductor y del sistema excretor. También acá podemos ver la salida del sistema digestivo. Acá tenemos, fíjense, el recto y finalmente el conducto anal o ano. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Lo que a mí me interesa es que vamos a analizar parte por parte del aparato reproductor masculino para entender el porqué. Empezamos con los testículos.
como les dije, órganos primarios dentro del sistema reproductor masculino. ¿Por qué? Porque es donde yo voy a producir la testosterona, que es el principal andrógeno masculino, y voy a producir gametas masculinas, que son los espermatozoides. ¿Por qué los testículos están por fuera del cuerpo y no adentro, como en el caso de los ovarios? Porque si el hombre tuviera los testículos dentro del cuerpo, no podría nunca producir espermatozoides. Porque los espermatozoides, para producirse, necesitan 3 grados menos que la temperatura que tiene el cuerpo humano. Entonces, por eso los testículos se encuentran por fuera del cuerpo humano y no dentro. Entonces, esos testículos se encuentran rodeados por una bolsa que se llama escroto, que es un saco o bolsa, y ese saco bolsa lo que va a hacer es proteger justamente a los testículos, obviamente, y además lo que va a hacer es acercarlos o alejarlos del cuerpo según la temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando la temperatura por fuera del testículo sea justamente muy baja, el escroto va a acercar los testículos al cuerpo, y cuando la temperatura sea muy alta, la bolsa escrotal o el escroto va a alejar los testículos del cuerpo. Entonces esa es la razón por la que los testículos están por fuera, porque nunca podrían producirse espermatozoides a la temperatura que nosotros normalmente tenemos en el cuerpo. Necesitamos una temperatura menor para que se produzcan los espermatozoides. Entonces, estos testículos van a contener en su interior, si yo pudiera hacer un corte transversal de los testículos, yo vería que en cada testículo encuentro como distintas regiones, es decir, como distintas cavidades que son compartimentos. Aproximadamente hay 250 compartimentos o lóbulos dentro del testículo, y en cada lobulillo o compartimento encuentro a los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos están muy enrollados dentro de los testículos. ¿Y por qué son tan importantes los túbulos seminíferos? Porque los túbulos seminíferos es donde voy a encontrar células sumamente importantes para el hombre. Por ejemplo, escuchen bien, entre los tubos seminíferos voy a encontrar las células de Leydig o células intersticiales, que son las que secretan testosterona. Y dentro de mis túbulos seminíferos voy a encontrar a las espermatogonias, que son las que van a producir los espermatozoides, y a las células de Sertoli, que son las que van a nutrir y sostener a justamente mis espermatozoides. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Fíjense, una cosa es entre los túbulos seminíferos y otra cosa es dentro de los túbulos seminíferos. Por eso decimos que el testículo es el lugar donde se produce la testosterona y donde producimos los espermatozoides. Entonces, vamos a empezar hablando del proceso de espermatogénesis. ¿Por qué lo digo así? Porque siempre se confunden con el otro proceso, que es la espermiogénesis. Entonces, la espermatogénesis es el proceso completo. Es el proceso de donde yo parto de una célula diploide, que se llama espermatogonia, que la encuentro, como les dije yo, dentro de los túbulos seminíferos, hasta formar mis espermatozoides. Todo ese proceso se llama espermatogénesis. Dura el proceso completo de 8 a 9 semanas. Ahora vamos a ver cuánto tarda cada etapa, pero el proceso completo, desde una espermatogonia a 4 espermatozoides, dura de 8 a 9 semanas.
En la mujer dura toda la vida, chicos, el proceso de formación de gametas. Nosotros empezamos a formar las gametas antes de nacer. El hombre en 8 o 9 semanas tiene espermatozoides nuevos. Entonces, justamente por eso también es que el hombre sigue teniendo la capacidad de fecundar a mucha más edad que la mujer. Por más que sus niveles de testosterona sean más bajos y todo, sigue teniendo la capacidad de fecundar. La mujer no. La mujer el proceso es mucho más largo, más complicado, y hasta una cierta edad tiene capacidad de ser fecundada y después ya no más. Entonces, la espermatogénesis comienza con una célula diploide que se llama espermatogonia, que se encuentra en la membrana basal del tubo seminífero. Y esas células están conectadas entre sí por puentes citoplasmáticos. Ahora, estas espermatogonias, que son diploides, ¿cuántos cromosomas tienen si son diploides? Ya lo han visto esto, ciclo celular. ¿Cuántas células tiene una célula diploide de nuestro cuerpo? 46. Muy bien, 46 cromosomas. Es decir, 23 ¿qué? ¿Cómo están los cromosomas nuestros? 23 pares, perfecto. Y si estoy hablando de un hombre, el último par, que es el par sexual, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el último par? 26. Muy bien, perfecto, perfecto. Entonces quiere decir que esas espermatogonias que nosotros tenemos van a, por procesos, escuchen bien, de mitosis, van a multiplicarse. ¿Por qué? Porque piensen una cosa, si yo solo tuviera una sola espermatogonia, el hombre hace 4 espermatozoides y se quedó sin espermatogonias. Quiere decir que el hombre tiene que tener una población de espermatogonias para poder empezar el proceso de meiosis y formar espermatozoides. Entonces, las espermatogonias son células diploides que por procesos mitóticos van a irse multiplicando y de esa manera van a ir poblando el testículo de más espermatogonias, es decir, de más células diploides. Pero, ¿qué va a ocurrir? A partir de la pubertad, y gracias a la testosterona, algunas de estas espermatogonias van a empezar a diferenciarse en espermatocito primario. Ojo con esto, porque estoy diciendo diferenciarse, no estoy diciendo que hacen meiosis. Siempre se confunden en lo mismo. Siempre piensan que de espermatogonia a espermatocito primario hay una meiosis 1 y no es así. Hay un proceso de diferenciación. Entonces, de todas las espermatogonias que tiene ese testículo, algunas van a empezar a diferenciarse en espermatocitos primarios, que como solamente ha habido un proceso de diferenciación, siguen teniendo la misma dotación cromosómica, es decir, sigue siendo una célula diploide, es decir, sigue teniendo 46 cromosomas. A partir de ahí, empieza la primer meiosis. Acuérdense que la meiosis tiene 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2. Y acuérdense que en cada meiosis yo tengo profase, anafase, profase, ¿qué más sigue? Metafase, anafase, telofase. Entonces, este espermatocito primario hace la primer meiosis y forma 2 espermatocitos secundarios. Claramente, si he hecho una primer meiosis, las células que obtengo son haploides, es decir, que tienen 23 cromosomas. Estos espermatocitos secundarios vuelven a ser la meiosis 2 y se obtienen 4 espermátides, que también son haploides. ¿Cuál es la diferencia entre este haploide y este haploide?
que uno es haploide doble y el otro es haploide simple. Muy bien, perfecto, que este es haploide doble y este es haploide simple. Hasta acá, este proceso que hemos visto demora 24 días nada más. Nada más que 24 días. El proceso que sigue, que es la conversión de espermátide a espermatozoide, es lo que más dura. Dura de 4 a 8 semanas, que es el proceso de espermiogénesis. Ojo con confundir espermatogénesis con espermiogénesis. Miren, acá tenemos la espermatogonia, que se diferencia en espermatocitos primarios. Hay una primer meiosis, formo espermatocitos secundarios. Segunda meiosis, formo espermátides. Acá, este proceso de convertir las espermátides en espermatozoides es lo que conocemos como espermiogénesis y es lo que justamente más demora de todas las etapas, es lo que más demora. ¿En qué consiste eso? Bueno, fíjense que acá les hemos puesto un poco la transformación que va sufriendo ese espermatozoide hasta llegar a tener la forma que uno finalmente lo conoce, que es esta forma que tenemos acá. ¿Sí? En el espermatozoide maduro, ya formado, nosotros podemos encontrar tres regiones. Una cabeza, que es donde hay una región que se llama acrosoma, donde se encuentra el ADN y el núcleo, un cuello, que se caracteriza porque hay numerosas mitocondrias, y una cola. Para llegar a formar esta forma, yo partí de una célula que era así. O sea, no se parecía, claramente. Entonces, quiere decir que ha habido un proceso de transformación de la célula para llegar a formar el espermatozoide que nosotros finalmente conocemos y vemos. Esa transformación es el proceso que ustedes tienen en pantalla. ¿Qué quiere decir eso? Comenzamos con una célula donde su núcleo contiene el material genético, es lo que va a formar después la cabeza, donde tiene centriolos que se va a desplazar al extremo y va a formar lo que en un futuro es una pieza que se encuentra en el cuello del espermatozoide. Y el otro centriolo va a formar dímeros de tubulina, que es lo que va a formar el flagelo. Fíjense que acá tengo mitocondrias, todas dispersas, aparato de Golgi, se los hemos marcado por algo. Fíjense, ¿qué es lo que ocurre? Empieza la transformación. Miren, empieza a formarse el flagelo. Miren, a partir del centriolo, fíjense cómo empieza a formar el flagelo. Miren cómo las mitocondrias empiezan a ubicarse de distinta manera. Acá ya tengo el flagelo formado, que es lo que le va a permitir al espermatozoide moverse. Miren las mitocondrias cómo empiezan a agruparse en la región del centro, que es lo que va a formar el cuello del espermatozoide. ¿Para qué servirán esas mitocondrias? ¿Para qué le sirven al espermatozoide tener mitocondrias? Porque necesita mucha energía. Exactamente, porque justamente es lo que le va a dar el ATP para que se pueda mover el espermatozoide. Entonces, fíjense cómo acá ya tengo las mitocondrias ubicadas en lo que vendría a ser la zona del cuello, y me falta terminar de modificar la cabeza. Miren, acá está la zona del cuello y acá ya está la cola formada. Me falta terminar de formar la cabeza. Les cuento. En la cabeza, además de tener el núcleo que contiene el material genético, dentro de lo que era el complejo de Golgi, que fíjense cómo se empieza a transformar el Golgi, hay gránulos que contienen enzimas que se llaman hialuronidasa.
esos gránulos que hay dentro del complejo de Golgi se fusionan y forman una región que se llama acrosoma, que es esto que tienen acá. En esa región hay una enzima que se llama hialuronidasa, que es una enzima que le va a permitir al espermatozoide atravesar las capas que rodean a mi ovocito. Les cuento, el ovocito tiene dos estructuras que lo rodean. Uno se llama zona pelúcida y el otro se llama corona radiada. Entonces, el espermatozoide, cuando libera esa hialuronidasa que tiene acá contenida, esa enzima rompe, hidroliza la corona radiada del ovocito y puede entrar a unirse con el ovocito. Entonces, este complejo de Golgi que inicialmente estaba, desaparece. ¿Por qué? Porque es lo que finalmente me va a terminar formando el acrosoma. Entonces yo en el adulto, en el espermatozoide ya formado, no encuentro aparato o complejo de Golgi. ¿Por qué? Porque es lo que me termina dando el acrosoma. Entonces este es el espermatozoide completito. Acá está el flagelo, que es la cola, el cuello con las mitocondrias, acá está la cabeza y acá está el acrosoma, donde contiene, entre otras enzimas, la hialuronidasa. Cabeza, cuello, cola. ¿Qué pasa una vez que el espermatozoide se formó dentro del testículo? Bueno, una vez que sale del testículo, pasa a la estructura que está por encima del testículo, que es el epidídimo. No, Romy, dentro del complejo de Golgi, vos tenías gránulos. Bueno, mira, dentro del complejo de Golgi, vos tenés gránulos, tenés vesículas que contienen gránulos que se fusionan y esa fusión forma el acrosoma. Esa fusión de esos gránulos que hay dentro del complejo de Golgi forman el acrosoma. Dentro del acrosoma tenés la enzima hialuronidasa. ¿Se entendió ahí? No es que el complejo de Golgi forma las enzimas, sino que el complejo de Golgi contiene vesículas que se van a fusionar y van a terminar formándote el acrosoma, que es esa región que está en la cabeza del espermatozoide. Dentro de ese acrosoma vos vas a encontrar enzimas. ¿Se entendió mejor ahí? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa una vez que el espermatozoide sale del testículo? Bueno, primero pasa a este túbulo enrollado que tiene por encima, que se llama epidídimo, donde el espermatozoide va a ir ganando motilidad y potencialidad. Es decir, el espermatozoide va a ir madurando. Al salir del epidídimo, que es esta estructura que tengo acá, esto es el epidídimo, va a pasar a lo que se llama conductos deferentes. En este conducto deferente es donde se van a almacenar. Esos conductos deferentes están formados por, básicamente se une con arterias, venas, nervio, y forman lo que se llama el cordón espermático. Esto es lo que se corta en lo que se llama la vasectomía. Entonces, de esa manera, los espermatozoides nunca llegan a la uretra, porque justamente yo corto el cordón espermático, y al cortar el cordón espermático, el espermatozoide nunca se vuelca en la uretra, y la vasectomía es un mecanismo de control de natalidad. Es decir, es un mecanismo donde el hombre no es que deja de producir espermatozoides, sino que esos espermatozoides
nunca llegan a la uretra y por lo tanto nunca se puede producir la eyaculación de espermatozoides. Va a seguir produciendo semen, pero ese semen no va a contener espermatozoides, porque se corta el cordón espermático. Entonces, en ese vaso deferente se van a almacenar los espermatozoides y finalmente se van a volcar en la uretra para que se produzca la eyaculación. Al mismo tiempo que el cordón espermático vuelca espermatozoides en la uretra, la próstata vuelca su secreción, la vesícula seminal vuelca su secreción, la glándula vulvouretral vuelca su secreción. Entonces se forma el semen. Ahora vamos a ver bien cómo es esa composición que tiene el semen, pero como para que se den una idea. Las glándulas anexas yo les dije que eran 3. Próstata, vesícula seminal y glándula vulvouretral. Entonces, la vesícula seminal va a producir un líquido que contiene fructuosa. ¿Qué es la fructuosa? ¿Qué compuesto es la fructuosa, chicos? Un glúcido, un hidrato de carbono. Entonces, esa fructuosa me va a servir para nutrir al espermatozoide, para que el espermatozoide pueda producir ATP. Entonces, esa vesícula seminal que produce un líquido, además de tener fructuosa, contiene prostaglandinas. Ustedes ya las vieron a las prostaglandinas. De hecho, dijimos que el primer lugar donde se habían descubierto prostaglandinas era en el semen. ¿Y para qué servían esas prostaglandinas? Porque estimulan las contracciones del útero y de los oviductos en el aparato reproductor femenino para ayudar a los espermatozoides que lleguen hasta el ovocito. Entonces la vesícula seminal va a producir su líquido y lo va a volcar en la uretra. Después tenemos la próstata, que me imagino que la habrán escuchado nombrar alguna vez, porque sobre todo en la gente grande puede aumentar de tamaño, es uno de los cánceres también más comunes en el hombre, el cáncer de próstata, así como en la mujer el cáncer de mama. Esta próstata va a producir un líquido lechoso que es ligeramente ácido, que tiene fosfatasa ácida y ácido cítrico. Entonces ustedes me van a decir, entonces si este líquido es ligeramente ácido, el semen es ácido. No. El semen es alcalino, tiene un pH de alrededor de 7,5. ¿Cuál es el fin de que el semen sea alcalino? Neutralizar la acidez del aparato reproductor femenino. Acuérdense que nosotros les contamos, igual ya lo vamos a ver mañana, que el aparato reproductor femenino tiene bacterias que hacen fermentaciones lácticas y hacen que el pH sea ácido. Entonces, al semen, al ser alcalino, me neutraliza en parte esa acidez del aparato reproductor femenino. Entonces, ¿qué va a pasar? La próstata va a producir su líquido y también lo va a volcar en la uretra. Y la última glándula anexa es las glándulas vulvouretrales. ¿Dónde están estas glándulas? En la fusión del vaso deferente con la uretra. Acá las pusimos, miren. Acá están las glándulas vulvouretrales, fíjense. Ahí. La glándula vulvouretral va a producir moco que funciona como lubricante. ¿Para qué? Para 2 cosas. Una, para facilitar la salida de los espermatozoides por la uretra. Y 2, para lubricar y facilitar el ingreso del pene en el aparato reproductor femenino. Entonces, quiere decir que en conclusión, el semen contiene 90% es lo que se llama líquido seminal y 10% son espermatozoides. Ese 90% de líquido seminal es principalmente lo que viene de la vesícula seminal: fructuosa, prostaglandinas, fósforo,
potasio, aminoácidos. Otro poco lo que viene de la próstata, que contiene fosfatasa ácida, ácido cítrico, calcio, sodio, zinc. Y las glándulas bulbouretrales producen ese moco que sirve como lubricante. El 10% restante son espermatozoides. Aproximadamente por cada eyaculación se producen de 2 a 4 mililitros de semen. En ese semen hay aproximadamente 200 millones de espermatozoides. De hecho, un individuo que tiene menos de 20 millones de espermatozoides se considera que generalmente es estéril, es decir, no hace falta que un individuo produzca 0 espermatozoides para considerarlo estéril, ¿sí? También el volumen de semen depende de la excitación que ha habido durante la actividad sexual y de la abstinencia sexual previa. Entonces, el semen comienza a producirse en la pubertad y básicamente, ¿cómo les puedo explicar? Esto también está regulado por los niveles de testosterona y obviamente la producción del semen y la composición del semen, al estar regulado por la testosterona, también la cantidad de espermatozoides, cuando empiezan a declinar los niveles de testosterona, también la composición del semen va cambiando, porque contiene menos espermatozoides, propios de que el individuo tiene menos cantidad de testosterona. Así todo, por más que cada eyaculación tengo 200 millones de espermatozoides, solo con que un espermatozoide llegue al ovocito, ya está. Es decir, por más que ustedes me van a decir, pero ¿cómo un individuo que tiene menos de 20 millones no va a poder hacer que un espermatozoide llegue? Imagínense, chicos, que de 200 llegan unos pocos, imagínense si solo tengo 20 millones de espermatozoides. O sea, las probabilidades son muchísimo menores. Entonces, ¿cuándo se produce la eyaculación? Que es la salida del semen. Primero tiene que haber un proceso de erección. Para poder entender el proceso de la erección, necesito que miren una imagen que está en su cuadernillo en la página 9. En la página 9 ustedes tienen un corte transversal de lo que vendría a ser la formación interna vendría a ser el tejido interno que forma parte del pene. El pene está formado por 3 masas de tejido esponjoso. ¿Qué quiere decir? Si ustedes lo vieran, es como que tiene un montón de agujeritos del tamaño de la cabeza de un alfiler, que se van a llenar de sangre. Entonces eso es lo que va a producir el proceso de la erección. Entonces, cuando se produzcan estímulos y se active las fibras parasimpáticas, se van a inervar los vasos sanguíneos que obviamente están rodeando a estos tejidos eréctiles, se van a comprimir las venas y no van a dejar que la sangre escape. Entonces, todos esos agujeritos que tenía este tejido eréctil se van a llenar de sangre. Entonces, cuando continúa la estimulación, el pene y el bulbo del cuerpo esponjoso se endurecen y es lo que se conoce como erección. Esta erección va acompañada de la descarga del líquido lubricante que producen las glándulas bulbouretrales que vimos. Entonces esto va a favorecer la penetración en la hembra y además va a favorecer el movimiento de los espermatozoides. Entonces, ¿cuándo se produce la eyaculación? Cuando se estimulan mecanorreceptores del pene y del escroto, se envían impulsos nerviosos como arcos reflejos a la médula espinal inferior. Ya vieron ustedes el arco reflejo. Entonces, van a llegar a neuronas motoras que inervan nuestro sistema reproductor, puntualmente el sistema reproductor del hombre, y eso va a generar distintas cosas. Por ejemplo, el escroto va a acercar los testículos al cuerpo. Por otro lado, los músculos que están rodeando
al epidídimo y al vaso deferente se van a contraer para impulsar a los espermatozoides hacia la uretra. Es decir, los músculos que están rodeando al conducto deferente empiezan a contraerse para que los espermatozoides se vuelquen en la uretra. Es decir, para facilitar la salida de esos espermatozoides. Y por último, el músculo que rodea el bulbo va a impulsar a los espermatozoides y al líquido acompañante, que es lo que se conoce como eyaculación, hacia la uretra y da esa sensación de placer que es lo que se conoce como orgasmo. Entonces, en esa eyaculación va a ir la mezcla, que es lo que llamamos semen de espermatozoides con las secreciones de la glándula bulbouretral, con las secreciones de la vesícula seminal y las secreciones de la próstata. ¿Cómo se regula todo este proceso? Como ya les dije, todo está regulado por la testosterona, que es el principal andrógeno que existe en el hombre. También el hombre produce andrógenos en su corteza suprarrenal, pero son muy pocos comparado con lo que produce en las células de Leydig del testículo. Durante el desarrollo embrionario se empieza a producir testosterona y es lo que hace que el embrión se diferencie macho de hembra. Cuando el bebé nace, sus niveles de testosterona son muy bajos y recién a partir de la pubertad comienzan otra vez a aumentar y eso es lo que da el comienzo en la producción de espermatozoides y las características sexuales secundarias. Aproximadamente estos niveles continúan altos hasta los 40 años o más y luego los niveles de testosterona empiezan a disminuir. Entonces, quiere decir que la testosterona la produce el macho. Durante el desarrollo embrionario, eso lo hace diferenciarse de una hembra, en el nacimiento bajan, y cuando llegan a la pubertad, empiezan otra vez a aumentar. La testosterona está regulada, en realidad todo el ciclo hormonal del hombre es mucho más simple que el de la mujer. ¿Por qué? Porque la realidad es que su regulación y su secreción durante un mes es casi constante, si bien la testosterona se libera en forma pulsátil, es decir, que a veces se libera más y a veces se libera menos. Si ahora mañana van a ver el ciclo reproductor femenino y van a ver que nosotras hormonalmente, primero que no existe una sola hormona que lo controle, y además que nuestro ciclo en el mes tiene muchos picos hormonales y muchos descensos muy bruscos. Entonces, claramente, el ciclo hormonal en el hombre es mucho más simple que en la mujer. ¿Por qué? Porque el hipotálamo produce hormona liberadora de gonadotrofina, que hace que la hipófisis produzca FSH y LH, luteinizante, folículo estimulante. La luteinizante me estimula las células de Leydig del testículo, el testículo produce testosterona. Cuando aumentan los niveles de testosterona, se inhibe el LH, se inhibe la hormona liberadora de gonadotrofina, se inhibe el proceso. A su vez, esta testosterona es la que estimula la espermatogénesis. Por otro lado, la FSH actúa sobre las células de Sertoli del testículo, que son las que nutren al testículo. ¿Qué hacen las células de Sertoli? Secretan una hormona que se llama inhibina. Su nombre se los dice. Inhibe a la producción de FSH. Entonces, este proceso en el hombre es bastante simple. Como les dije, la testosterona es el principal andrógeno. El hombre produce testosterona durante toda su vida y si bien empieza a declinar a partir de los 40 años, es suficiente como para que el hombre pueda seguir produciendo espermatozoides. Entonces, esta testosterona, como les dije, se libera en forma pulsátil. A veces se libera más y a veces se libera menos. Por ejemplo, durante la noche se libera más, por eso el hombre amanece o puede amanecer con erecciones, porque los niveles o la secreción de testosterona aumenta durante la noche. ¿Cuál es la función de la testosterona? Bueno, ya dijimos, por un lado, me estimula la espermatogénesis, que es la formación de espermatozoides. Pero por otro lado, estimula lo que se llaman las características sexuales secundarias, que obviamente son características que generalmente distinguen un hombre de una mujer
y que se ven muy marcadas en la pubertad, que es cuando el hombre empieza a aumentar su producción de testosterona. Ya van a ver que cuando les empiece a decir las características, se van a dar cuenta que si alguna vez han tenido algún hombre en pubertad cerca, se notan los cambios. Y de hecho eso nos da un indicio de que aumentó la secreción de testosterona y que ese hombre, por lo tanto, ha empezado a producir espermatozoides. Porque el hombre, cuando en la pubertad empieza a secretar testosterona, empieza a producir espermatozoides y es cuando se dan estas características que vamos a ver acá. Por ejemplo, empiezan a tener la voz más gruesa. ¿Por qué? Porque empieza a crecer la laringe. De hecho, hay una etapa donde al hombre se le producen como cambios de la voz. Entonces como que a veces la tiene más fina, más gruesa. Eso es porque como está empezando a liberar testosterona, la laringe está creciendo y entonces la cuerda vocal se está modificando. Entonces es un síntoma o un signo de que ese hombre está empezando su producción de testosterona a aumentar. Otro, aumenta el esqueleto, el tamaño del esqueleto. También aumenta la masa muscular. Mira, Belu, en realidad la edad es a partir de los 11 a 14 años más o menos. Esa es la edad donde más o menos empiezan a producir un aumento de testosterona. También aumenta el esqueleto, aumenta la síntesis de tejido muscular, entonces nosotros empezamos a ver que el hombre empieza a aumentar su cuerpo, sus huesos, el tamaño de sus músculos. Empieza a haber una distribución de vello corporal, aparece el vello en la barba, en el pecho, en las axilas, en el pubis. También hay una estimulación de las glándulas sudoríparas. Entonces, durante la pubertad empieza a producirse más cantidad de sudor, y también hay una hiperactivación de las glándulas sebáceas. Entonces, eso quiere decir que también esto puede estar relacionado con el acné. Entonces, estas características que hemos estado hablando, la voz más gruesa, el esqueleto más grande, mayor masa muscular, esto de distribuirse el vello corporal en determinadas regiones, son lo que llamamos características sexuales secundarias. Están determinadas, como les dije, por los niveles de testosterona. Pero, así como los niveles de hormonas femeninas pueden variar por distintos motivos, y de hecho varían en un mes, en el hombre eso no pasa tanto, no hay cambios a niveles hormonales tan bruscos durante un mes, pero sí hay circunstancias que pueden hacer que los niveles de testosterona se afecten. Por ejemplo, circunstancias sociales, el estrés y el consumo de esteroides anabólicos, que son los famosos anabólicos que algunos toman para ir al gimnasio, para marcarse más, para aumentar la masa muscular. ¿Van a aumentar la masa muscular? Sí, obvio que van a aumentar la masa muscular. Pero el problema es más grande. Porque la molécula del anabólico, la molécula química del anabólico, es muy parecida a la molécula de la testosterona. Entonces, ¿qué pasa? El hombre empieza a consumir anabólicos y el cuerpo dice, tengo testosterona, no voy a producir. Entonces se inhibe por una retroalimentación negativa la secreción de testosterona. Y esto es muy lógico. Si el hombre no secreta testosterona, se contraen sus testículos, empieza a tener crecimiento de mamas, calvicie precoz, puede quedar a menor altura de lo normal y además se incrementa el daño renal, hepático y cardíaco. De hecho, justamente estaba leyendo esta mañana una noticia de no me acuerdo quién, creo que un boxeador, que lo encontraron muerto de un infarto y resulta que tenía anabólicos. Tenía el corazón sumamente agrandado por el consumo excesivo de anabólicos. Entonces, ¿te va a aumentar el anabólico la masa muscular? Sí, obvio. Porque como ya dijimos, la testosterona estimula la biosíntesis de proteínas y tejido muscular. El anabólico, que tiene una molécula química parecida, va a provocar lo mismo. ¿Cuál es el problema? Los efectos que produce el consumo de anabólicos. ¿Por qué? Porque el hombre, al el cuerpo detectar una molécula semejante a la testosterona, inhibe la secreción de su testosterona, y entonces un hombre con poca testosterona empieza a manifestar características como el crecimiento del pecho, puede que la voz se vuelva más fina, puede que no alcance su altura. Todo eso es por el déficit de testosterona. Entonces, la testosterona,
como les dije recién, se inhibe por retroalimentaciones negativas. Está regulado por retroalimentaciones negativas. Cuando aumentan los niveles de testosterona, se inhibe la LH, se inhibe la GnRH. Entonces, en conclusión, no hay que consumir anabólicos. ¿Por qué? Porque detiene, interrumpe la secreción normal de testosterona. Entonces, sobre todo es un peligro, si bien es un peligro por el daño renal y hepático y cardíaco que hacen, eso es a cualquier edad, es muy peligroso cuando el hombre está creciendo, porque empieza a tener menos estatura de lo normal, puede tener alteraciones también en la producción de sus espermatozoides, en las erecciones, porque al reducir sus niveles de testosterona, todo se altera. La espermatogénesis, la erección, el crecimiento de los testículos, la estatura, todo, el cambio de la voz. Entonces, sobre todo es muy peligroso cuando el hombre se está desarrollando. Y después, obviamente, por los efectos secundarios que trae el consumo excesivo de los anabólicos. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Yo, Dani, Dime. el tema de espermiogénesis, Es ese proceso, claro, proceso de convertir las espermátidas en espermatozoides. exactamente, Bien, tal cual lo que vos decís. ok, gracias. Esa transformación es esta que tenés acá, Facu. Esta transformación de acá, que se va transformando la mitocondria, se va formando el flagelo, se transforma el complejo de Golgi. Esta transformación que vos tenés acá es la transformación que ocurre acá, Bien, que es lo que se conoce como espermiogénesis. Eso es ok, lo que más dura en la formación de los espermatozoides. bien, gracias. Gracias, De Dani. nada. ¿Alguna duda más? Bueno, muchachos, entonces, ¿qué las diferenciaba a las qué? Perdón, Romy, no te entiendo la pregunta. A ver. Romy, no te entiendo qué las diferenciaba que. Ah, a los espermatocitos secundarios de las espermátides. Y mirá, Romy, el espermatocito secundario y la espermátide son haploides, pero tienen distinta composición. Esto es haploide doble, es decir, tiene 23 cromosomas dobles, y este tiene 23 cromosomas simples. O sea, siguen siendo haploide, pero el cromosoma que la forma es distinto. En uno son haploides dobles, acordate, cromosoma doble, crucecita, y las espermátides son haploides simples. En la regulación de la testosterona, mirá, en la testosterona vos tenés que entender que es una retroalimentación negativa. Entonces, el hipotálamo te produce la hormona liberadora, la vimos en hipotálamo. Estimulaba a la adenohipófisis que produjera luteinizante y folículo estimulante. Entonces, ¿qué hace la luteinizante? Hace que las células de Leydig del testículo liberen testosterona. Cuando tengo muy alta testosterona, por retroalimentación negativa, se inhibe esta y se inhibe esta. Eso por un lado. Y por otro lado, la folículo estimulante no estimula las células de Leydig del testículo, estimula las células de Sertoli. ¿Qué hace la célula de Sertoli? Secreta inhibina. Entonces, ¿qué hace la inhibina? Me inhibe a la FSH. Es una retroalimentación negativa típica. Cuando aumenta la testosterona, se inhibe, se inhibe. Cuando disminuye la testosterona, se estimula la liberación de testosterona. La inhibina la producen las células de Sertoli. Sí, la producen los testículos, puntualmente las células de Sertoli dentro de los testículos. Bien, muchachos, entonces, dejamos hasta acá por hoy. Mañana van a ver el aparato reproductor femenino y el jueves terminamos con sistema reproductor. Que tengan una hermosa tarde. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos, Dani. Gracias. Chau, nos Chao, Dani. vemos. Chau, chau.